Buenas noches con todos. Agradezco que nos acompañen esta noche a, a esta conferencia. A nombre de la Logia HPB de la Sociedad Teosófica en Perú, les saludo y les doy la bienvenida. La Sociedad Teosófica es una organización internacional sin fines de lucro, actualmente presente en más de 60 países alrededor del mundo. Nuestro principal interés es el desarrollo físico, moral, intelectual y espiritual de la humanidad, para lo cual tenemos 3 objetivos bien definidos. Primero, formar un núcleo de fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta, color, nivel social. Segundo, fomentar el estudio comparativo de la religión, la ciencia y la filosofía. Tercero, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. El nexo que nos une no es profesar una creencia en común, sino una búsqueda y aspiración común a la verdad, dentro de la más amplia tolerancia y respeto a las ideas y creencias que puedan profesar sus miembros. Es decir, no es dogmática, no es política y no es una religión. Esta noche nos complace en presentar una interesantísima y enriquecedora conferencia titulada Develando el misterio de Pitágoras, la misma que estará a cargo de 2 destacadas damas integrantes de nuestra logia. Edith Padilla Johnson, miembro de la Sociedad Teosófica de larga data. Ella ingresó siendo muy joven a la sociedad. Ella es una gran conocedora de temas esotéricos, filosóficos y astrológicos, psicoanalista de profesión. Y a Raquel Ugarte Arciniega. Ella es ingeniera civil, matemática, catedrática universitaria. Y bueno, yo creo que dará el toque científico a esta charla. Adelante, Edith y Raquel, por favor, pueden comenzar. Desde Perú les doy la bienvenida a la Logia HPB. Espero que este tema motive mucha investigación de parte del maestro Pitágoras. Siempre digo el maestro Pitágoras, porque ha dejado muchísimas enseñanzas. Conmigo, buenas noches. Es interesante, muy interesante, hacer una interpretación primero del nombre del maestro Pitágoras. Después de haber visto cómo se originó esa historia del nombre, tenemos que analizarlo. Se originó la historia por el templo de Apolo en Delfos. Pitágoras se compone en la primera palabra pita, que viene de Pitio, que es el sobrenombre de Apolo, visto desde este lado oculto, porque Apolo tiene 2 aspectos. Un aspecto luminoso, que es el que representa al sol, a la luz, a la inteligencia, a la belleza, a la vida en general. Y un lado oculto, que es el Apolo, que tenía también representación de esos mundos porque tenía poderes ocultos. Lo que actualmente se llama poderes psíquicos, aunque ese nombre está muy maltratado. En realidad, el poder, el Sidi despierto, como decimos en teosofía, ¿no?, de obtener clarividencia, es mucho más allá. Los antiguos le llamaban profecía. Es interesante que entonces darnos cuenta cómo el nombre quiere decir hijo de Apolo, pero el Apolo ocultista, es decir, el Apolo de los misterios. ¿Cómo surge la escuela pitagórica? A Pitágoras se le define muy certeramente, por cierto, como una lumbrera en el mundo occidental. Más propiamente dicho, podríamos decir que es una tradición sagrada de Grecia, y subrayo sagrada, y la resalto, de Grecia o de la Europa primitiva en Samos. Fue el gran maestro quien fundara en Crotona la magna escuela de Grecia, a orillas del Mediterráneo. Fue la primera escuela que tenía internado en el mundo. No existía otra, y después analizaremos por qué en la siguiente conferencia. Pitágoras fue educado en el orfismo, conocedor de las enseñanzas que se impartían en las escuelas anexas
a los santuarios de iniciación, o sea, ya está hablando de ocultismo, en el antiguo Egipto, vertió las enseñanzas, adaptándolo, o sea, él es la causa de la adaptación de todo ese caudal de sabiduría que adquirió a la juventud de aquella época de Grecia, que tanto había de significar para la cultura del mundo occidental a partir de entonces. En Petra Leyenda se encuentra Pitágoras, fue el primero de los griegos. Esta insigne figura es una inspiración que creo yo que para mí ha sido de gran alegría por la admiración que le tengo a este maestro de sabiduría y la inspiración para esta conferencia. La escuela de Pitágoras tenía un símbolo que distinguía a sus discípulos y entrañaba grandes misterios. Efectivamente, el símbolo pitagórico, siendo una escuela de filosofía, vemos que es una figura geométrica, que se le llama la estrella pentagonal o el pentáuco. Ese símbolo, Pitágoras, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. La figura geométrica, esta estrella se ha usado varias veces antes de la historia. La primera vez que hay data es del año 3500 antes de Cristo en la ciudad de Ur, en Mesopotamia. Y esto va a ser muy recurrente en esa historia porque recordemos, y ahora seguro que Bill nos lo cuenta más, Pitágoras viaja y trae muchos conocimientos hacia Occidente. Ya lo habían usado los celtas, los hebreos y otras culturas. En esta charla vamos a resumir, y hemos querido hacer esto, también la esencia de Pitágoras, que es filosofía más conocimiento matemático. Es una relación, las matemáticas lo que buscan es la interpretación de la creación del mundo, y entonces aparecen los números indudablemente, porque el universo no se crea en desorden, se crea en un orden determinado. Por consiguiente, en ese orden, desde el comienzo, desde el hecho de que el sol se pone y se oculta, y hay un número 24, que son las horas, y la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, y muchos otros números que van a aparecer, tanto que los conocemos ahora como que los vamos a conocer seguro más allá de la humanidad. A veces hay la creencia de que el filósofo está totalmente apartado de las matemáticas, y eso es totalmente equivocado. Y justamente mi tarea es acercarlos a todos ustedes que somos amantes del conocimiento y que por lo tanto queremos acceder a conocer un poco cómo se hizo el mundo, acercarlos a principios básicos de las matemáticas. No por gusto, en la escuela de Platón, en la academia de Platón, había ese letrero que ven ahí, que dice, aquí no entre nadie que no sepa geometría. Entonces, como todos quisiéramos entrar, vamos a aprender un poquito de geometría en esta charla. Este pentáuco es la estrella pitagórica. ¿Ok? Vamos a aprender varias cosas. Vamos a aprender las propiedades que tiene, pero también vamos a aprender cómo construirla. Esta es la base con la cual vamos a construir y empecemos. Esta es una circunferencia que si yo la quiero dividir en 5 partes, entonces divido el 360 entre 5, lo cual me va a dar igual a 72 grados. Por efectos de tiempo, yo he construido un material didáctico para que nos sea más fácil, entonces ahí tenemos 72 grados en esta circunferencia que van a originar esta figura, que es el pentágono regular. En este pentágono regular, si yo uno todas las diagonales, me va a salir la estrella pitagórica, que es esta. Nótese que adentro de esta estrella hay otro pentágono, y que si también
construyo todas las diagonales, me va a dar otro pentágono, y así sucesivamente. Entonces, esto va a dar el signo de infinito que debe haber en los signos antiguos. Acá está la estrella. Esta es la estrella pitagórica y va a tener algunas propiedades que son muy importantes. Cabe resaltar que las propiedades, al ser la sociedad, los pitagóricos herméticos, no hay muchas cosas que se sepan. Se sabe mucho a través de Platón, pero no hay muchas cosas que se sepan de esa época. Mucho más adelante, Euclides y más adelante Luca Pacioli hace algunas afirmaciones con respecto a esto. Pero esta estrella tiene una propiedad, tal como lo ven en la diapositiva. El espacio rojo, que para mí va a ser AB, dividido entre el espacio verde, que para mí va a ser AR, va a ser una constante, que también se va a cumplir en todas las propiedades, todos los colores que ustedes ven ahí. Y esa constante me va a dar un número que es un número muy singular, el número áureo, que es 1.6180030, en fin, o raíz de 5 más 1 sobre 2. Entonces, estas proporciones se entiende que Pitágoras las sabía y que por eso eligió esto como símbolo matemático. Insisto, es un símbolo que se va a ver a través de los tiempos. ¿Ven la diapositiva, verdad? ¿Ven la PPT? Entonces, les decía que esas relaciones, esas proporciones van a ser importantes porque siempre va a dar un número constante, que es el raíz de 5 más 1 sobre 2. Este es un número que no es creado por el hombre, sino que el hombre lo descubre más bien y que lo aporta la naturaleza en muchos aspectos. Estamos construidos en base al raíz de 5 más 1 sobre 2. El famoso hombre de Vitruvio lo especifica claramente. La relación inobjetable, hoy por hoy, es que nuestra altura entre la distancia que hay de nuestro ombligo a los pies es raíz de 5 más 1 sobre 2, o sea, 1.618. Pero también es la construcción de nuestros brazos, la construcción de nuestra mano, las falanges. Se va a presentar en muchos aspectos y va a decir que quien le llama la divina proporción es porque como nosotros estamos construidos con esa imagen, con ese número, con esa proporción, nos es muy armonioso lo que también está construido de esa manera. En el Timeo, Platón habla mucho de eso, de la armonía y de lo que es más bello a nuestros ojos, que siempre es por semejanza, ¿no? Siempre va a ser por la semejanza que nosotros tenemos a nuestro propio cuerpo. Ok, todos estos conocimientos los trae Pitágoras desde hacia el occidente, cumpliendo la tradición de sabiduría. La tradición de sabiduría es de toda la humanidad. Fue transmitida a través de los siglos, desde tiempos inmemoriales, de los cuales solo se ha podido guardar algunas cosas que son compartidas por los discípulos y los discípulos de los discípulos. Y esos discípulos van manteniendo así el linaje de sabiduría desde este linaje espiritual que trasciende los tiempos. Quisiera subrayar, el linaje es la unión espiritual que existe desde la cabeza del maestro de sabiduría que lo formó. Es decir, el maestro Pitágoras no fue el único. El maestro Pitágoras fue también discípulo y ese maestro de Pitágoras también fue discípulo. Entonces forman un linaje espiritual que van siendo marcadas al tipo de persona que
puede adaptarse a ese tipo de linaje de sabiduría. Por eso viene el nombre, manteniendo así el linaje de sabiduría. Ese linaje es espiritual y trasciende a los tiempos. La historia, tenemos que ver un poco de historia sobre el nacimiento de Pitágoras, que es muy interesante. Según las crónicas, ya antes de nacer fue anunciada esa increíble vida por la Pitia de Delfos. En ese punto, nosotros nos preguntamos cómo fue su nacimiento, y el oráculo de Delfos pudo decirlo, porque las pitonisas, como se les llamaba, no eran brujas, no eran personas intuitivas, como se llama ahora, como quien lee cartas, lee tarot, lee o lo que sea, sino eran verdaderamente discípulas con ciertas condiciones de clarividencia, y se necesitaba un lugar y algo que detone, que ayude a poder ver esto. Es decir, eran clarividentes. Cuenta la leyenda que el dios Apolo, de la belleza, de la inteligencia, de la luz, anhelaba conseguir también ese don de la profecía, que ahora llamamos clarividencia. Sabedor de que ese poder no lo tenía un ser fabuloso llamado Pitón, representado por una serpiente, ojo, que estamos hablando de manera, eso es un símbolo, es una simbología. ¿Ya? La serpiente significa sabiduría. En ese caso era la sabiduría de su maestro. Entonces la buscó, peleó con ella en el sentido de ganarse. Miren qué hermoso es el significado oculto de las historias, ¿no? Era con su maestro, porque hasta en la Biblia dice que hay que ganarse con la espada el reino de los cielos. Bueno, hay que para lograr también hay que usar ese tipo de voluntad. La buscó, peleó por ella, y finalmente le ganó a la serpiente Pitón, arrebatándole así el don de la profecía. Desde entonces conoció también el aspecto profético. Por eso es que a Apolo se le conoce con el nombre de Apolo Pitio, por la serpiente Pitón. Y fue adorado en la ciudad de Delfos porque a la gente le gustan solo las manifestaciones, donde se le construyó el templo, donde acudían peregrinos de toda Grecia para interrogar al oráculo, ¿no?, sobre la vida y el destino. La sacerdotisa encargada de consultar a Dios en ese estado de trance y transmitir el mensaje. El mensaje era misterioso y críptico, o sea, tenía simbología para interpretar. Eran llamadas las pitias o las pitonisas. Los futuros padres, ¿no?, los futuros padres Partenís y Nesarco fueron desde la isla de Samos, su patria, a consultar a ese oráculo después de sus bodas, al tiempo que ponían a los pies de la divinidad solar. Eso hay que estudiar el por qué solar, de la divinidad solar, porque eran discípulos, ¿no? Por eso dice la divinidad solar, el esperado fruto de sus amores, en el santuario de Delfos, y ahí quedó delineado su destino, porque esta fue la respuesta: os nacerá un ser de naturaleza divina, tendrá por atributos la hermosura, la sabiduría, enseñará a la humanidad y será invocado
a través de los siglos. Con esta perspectiva de los siglos, es como se reconoce a las grandes vidas, y Pitágoras también fue calificado como dorado por la parte interna de su biografía. El maestro de Samos, de verdad, debería ser catalogada entre aquellas primerísimas y excelsas vidas que podríamos llamar postulados y virtudes, y así incorporó a la humanidad a través de los siglos muchas lecciones en sucesivas etapas, porque tenía una premisa: evolución de la conciencia. Pocas veces ocurre este fenómeno como el siguiente, que la distancia en el tiempo opera una creciente aproximación entre una vida alejada 25 siglos y nosotros en esa conferencia estamos exponiendo una parte de su vida, lo sorprendente de su nacimiento, algunas enseñanzas simbólicas que él dejó, y lo más importante que vamos a ver con Raquel y también en la próxima conferencia, que hay dos, que él expone el noumeno y el fenómeno. El noumeno no en el sentido que expuso Immanuel Kant, sino el noumeno en el sentido de ideación cósmica. He ahí en la complejidad de saber matemáticas, porque el que no sabe astronomía no podía llegarse ahí, y la astronomía se hace con geometría. Lo que las personas, los que en este momento conocen como matemáticas, es el fenómeno, es decir, cómo el noumeno encaja dentro del fenómeno, pero a través de un propósito. O sea, debe haber un propósito, que es lo que se conoce mayormente hasta ahora como ciencia, y es lo que expone en ese momento Raquel. Bien, les decía yo que develando los misterios del maestro Pitágoras, en cuanto a matemáticas tenemos un misterio. Desde chicos hemos estudiado en el colegio el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras no es de la autoría de Pitágoras, es mucho más antiguo que Pitágoras, y el gran mérito de Pitágoras es traerlo al occidente, con lo cual aportó muchísimo. El teorema de Pitágoras se utiliza en muchísimos y se utilizó en muchísimas ciencias, también en la construcción. Por ejemplo, en la construcción de la pirámide de Kefren está demostrado que se utilizó específicamente un triángulo que se llama el 3-4-5, que lo vamos a ver dentro de un rato. O sea que así se cumple efectivamente la tradición de sabiduría. Ese es un triángulo rectángulo. Se los presento en la diapositiva, se los presento en mi pizarra. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto. Los dos lados menores se llaman catetos y este lado grande se llama hipotenusa. Y el teorema que postula que el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si bien es cierto, cuando yo escribo 2 al cuadrado es 2 por 2, pero el concepto en sí es un cuadrado del lado 2. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este teorema? Que este cuadrado, que es a cuadrado, más este cuadrado, que es b cuadrado, caben aquí. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Probablemente, si yo les digo que vamos a demostrar un teorema, ustedes me puedan decir que es muy complicado, pero van a ver que lo vamos a hacer. Pero quisiera conversar un poco sobre el origen de este teorema del triángulo rectángulo. Los historiadores ubican unas tablillas escritas en arcilla por la cultura mesopotamia. Estamos hablando en el siglo XX antes de Cristo,
Y en esas tablillas, ahorita vamos a ver la imagen, se definen lo que se llaman las ternas trigonométricas, o las ternas pitagóricas, que después se van a llamar como las ternas pitagóricas. Si yo tengo este postulado, entonces, por ejemplo, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es 13 al cuadrado. Con lo cual quiere decir que hay un triángulo que es un 5, 12, 13. Y así muchas ternas pitagóricas, el 8, 15, 17, el 9, 40, 41 y muchas otras más. ¿Por qué insisto mucho en el tema de las ternas pitagóricas? Esta es la tablilla de Plympton. La tablilla de Plympton data de 1800 a.C. aproximadamente, o sea, estamos hablando mucho antes del tiempo de Pitágoras. Esta cultura escribió en escritura cuneiforme. Se entiende que es la primera cultura que escribió y su sistema de numeración era sexagesimal, razón por la cual no entendemos nada de lo que dice en la tablilla, pero he querido mostrársela tal como está. Y ahora les voy a mostrar un poco que la tablilla traducida. En la parte de la izquierda van a ver la tablilla ya en números, el sistema de numeración que nosotros usamos es el decimal, eso está en sistema sexagesimal. Pero en la parte de la derecha van a mirar la tablilla en el sistema decimal. Como ven, la primera columna es simplemente un ordenamiento, 1, 2, 3, 4, y ojo con la lista, la fila 11. La fila 11 habla 60, 45, 75. Cabe resaltar que si yo tengo este triángulo 5, 12, 13, obviamente puedo construir un triángulo mucho más grande que sea 10, 26, 24, de acuerdo a las necesidades que tengo, ¿no? Entonces, si nosotros le sacamos 15 a esto, encontramos el triángulo 4, 3, 5, que es un triángulo muy especial para la cultura egipcia. Es más, a ellos decían que era el triángulo divino. El 3, 4, 5 inclusive se regía por sus dioses. Respecto a los egipcios, primero, ¿por qué la tablilla? ¿Cuál es el origen de la tablilla? Al anverso, que no tengo la foto, al revés de la foto están algunos problemas para resolver. Esta era una tablilla de origen escolar, educativo. En la primera parte estaban las ternas pitagóricas y atrás le preguntaban al estudiante cómo hallar la hipotenusa, cómo hallar el otro lado. Era una terna de uso educativo, ¿ok? En Egipto, o sea, hemos empezado con la cultura mesopotámica, que después vienen los babilonios y finalmente los persas, que llegaron a gran parte del mundo, pero en Egipto usaron mucho ese triángulo 3, 4, 5, y para ellos la geometría era divina. Bueno, para los griegos también. Se decía que, cuenta el mito, que los dioses repartían las tierras de acuerdo a lo que cada uno le tocaba. Además, el Nilo, cuando subía su nivel, arrasaba con todas las medidas existentes. Entonces había que volver a medir para asignarle a cada uno lo que le correspondía y sobre todo no solamente a cada uno, sino recordemos que cada uno pagaba un tributo de acuerdo a lo que tenía. Ellos medían con unas sogas. Yo he construido una. Ahí hay una imagen, como muchos saben, en la antigüedad se medía en codos. Era la medida que se usaba. ¿El codo de quién? Eso no se podría decírselo, pero eran codos. Entonces, por ejemplo, esta es una soga que tiene 12 nudos. Y la única manera que esta soga, que tiene 12 nudos, se pueda cerrar en un triángulo, teniendo en cuenta que esto sea 1, 2, 3.
y que esto sea 1, 2, 3 y 4 exactamente, la única manera es siendo un triángulo rectángulo. Entonces, así volvían a lotizar lo que las medidas que el Nilo se había llevado. Ahora, vamos a demostrar el teorema de Pitágoras. ¿Qué necesitamos para demostrar un teorema? ¿Saber muchas matemáticas? No. Vamos a ver que no. Yo he construido un material didáctico para que esto se pueda entender. Como verán, he construido un cuadrado grande y he puesto 4 de estos triangulitos que yo tenía por acá y en medio me ha salido un cuadrado. ¿Qué tengo que saber? Que el lado de un cuadrado es lado al cuadrado. ¿Y qué más tengo que saber? Que si yo tengo un todo y lo divido en partes, el área de este todo es igual al área 1 más el área 2. Pero si yo cambié de opinión y ya no decido dividirlo así, sino decido dividirlo así, en A3 y en A4, entonces el área del todo va a ser igual a A3 más A4. Creo que se ve claramente entonces que esta relación tiene que ser igual. A1 más A2 tiene que ser igual a A3 más A4. Es eso lo que voy a hacer en la pizarra para hacer una demostración del teorema de Pitágoras sin usar matemáticas. Vamos a hacer algunos movimientos. Voy a sacar esto. Voy a mover esto para acá. Y voy a mover esto para acá. A ver, ¿qué me quedó? El todo sigue siendo el mismo. Nosotros vemos que aquí esto es B y que aquí esto es B. Por consiguiente es un cuadrado cuya área es B cuadrado. Y esto es A y esto es A, entonces era A cuadrado. Originalmente, el área de este cuadrado era el área de los 4 triángulos azules más este cuadrado que es C cuadrado. Y ahora el área del cuadrado es el área de los 4 triángulos azules, 1, 2, 3, 4, más A cuadrado más B cuadrado. Por consiguiente, el teorema está demostrado. C es igual a A cuadrado más B cuadrado. La idea de demostrar esto en esta charla y asimismo manejar algunos números es justamente lo que dijimos en un comienzo. Acercarnos como amantes de la filosofía, del conocimiento, del saber por qué, acercarnos a cosas que podamos verificar nosotros mismos. Y lo podemos hacer. En la estrella Pentáuco voy a dar algunas proporciones también que si ustedes hacen toda esta construcción, también las podrían verificar. Como ven, no es muy difícil. Sigamos. Se dice que en el templo de Delfos eran muy estrictos. Y como les dije que tenía 2 partes, y la primera era, hombre, conócete a ti mismo. Les voy a transmitir algunas de las cosas permitidas que sé. Una de ellas era que durante 2 años tenían que permanecer en silencio. Pero cuando personas no eruditas en estos temas piensan que era como coserse un relámpago o una cremallera en la boca, no significaba eso, porque se conoce la naturaleza del ser humano, que tiene un
un container de conocimientos, otro container de creencias y percepciones de acuerdo al nivel de conciencia de cada ser humano. Es decir, todas las personas perciben la verdad de acuerdo al nivel de su conciencia. Y nadie puede decir, yo estoy en lo cierto, salvo que no sepa esto. Entonces, durante ese tiempo que aprendían por un lado disciplina, la parte de la disciplina física, recitaban los versos dorados que cuando salía el sol, luego todos hacían las cosas, tenían muchas clases, pero el silencio significaba silencio mental. Es decir, no pensar para no discutir con la sabiduría del maestro. Entonces, sería una pésima interpretación decir que todos deberían estar en un silencio como que tuvieran un bozal, ¿no? Para poder hablar. Entonces, en ese momento, al estar escuchando, al estar en silencio, podían comparar sus conocimientos, ¿no? Primero, y luego ir vaciándose y empezar a descubrir la maravilla de esas cosas nuevas, porque la mente no desea cambiar, desea medirse con otras mentes para poder prevalecer. Entonces, esa era la primera parte, mientras eran enseñados en otro tipo de temas como matemáticas, geometría, porque ellos iban a ir más allá. O sea, era tan profundo el conocimiento que tenían que aprender también astronomía, porque como él decía, sus padres, los padres, eso vamos a estudiar con la Tetaque. Sí, llamemos los logos planetarios, los dioses, ¿no? Como le llamaban antiguamente. Tenían propósitos y esos cálculos necesitaban de todas maneras la geometría para conocer el propósito del trabajo que están haciendo. Al pasar el primer portal que decía, hombre, conócete a ti mismo, pasaban algo así como a niveles, ¿no? Y el siguiente, pues, dentro del templo, no estaba afuera, dentro del templo decía, y conocerás al universo. Los seres humanos estamos dentro del universo y por lo tanto también a los seres humanos. Era muy dura la disciplina, era mucho el conocimiento y una parte bien importante y poco comprendida es Dios geometriza. Dicen que todo desde la creación, desde Mula Prakriti, que es la materia raíz, desde Coilón y desde Fohat, que es el que da la vida a este universo, solamente puede descender y hacer y construir bajo un orden. Entonces, de ahí viene esa frase, Dios geometriza. Dice, si se pudiera contar y se pudiera medir, sería maravilloso. Pero hay una conexión geométrica de puntos de unión donde son como válvulas o centros de fuerza, pero son desde los más grandes, enormes, gigantes de que van el universo, hasta los más pequeños que nosotros conocemos en la ciencia como átomos, y todos estamos unidos. Tenemos exactamente la misma estructura, entonces ahí viene la tercera parte que dice, como es arriba, es abajo. Y en esa parte creo que Raquel nos va a hablar de la divina proporción, que es lo que continúa. Y me cuelgo de la palabra Dios geometriza. La divina proporción es un segmento del cual goza la estrella Pentauca, pero que recién en el año 325 Euclides la da a conocer. Euclides publica 13 volúmenes de postulados matemáticos como la razón media y extrema.
Mucho más adelante, Luca Pacioli le pone la divina proporción. Más adelante, Ohm, que es hermano de la electricidad, en el siglo XX ya le llama la sección dorada. A ver, vamos a mi pizarra. La divina proporción habla de la armonía en todo, el todo y las partes. Y en este tema, Platón habla muchísimo al respecto. Dice que el todo tiene que tener armonía con las partes en las cuales es dividido. Si yo tengo un segmento AB como segmento grande y esto es dividido en dos pedazos, AQ y QB, vamos a llamarle a AB, eso, el todo, vamos a llamarle a este el segmento grande y vamos a llamarle a este el segmento chico. O sea, la relación es que el todo es al grande como el grande es al chico. Y esto es igual al famoso número phi, que ya sabíamos, ya lo dijimos, que es raíz de 5 más 1 sobre 2, 1.618, que es un número que lo vamos a encontrar permanentemente en la naturaleza. Permanentemente en la naturaleza. Por favor, pongamos las letras, ¿ya? En este caso sería AB, es al segmento grande, AQ, como AQ es AQB. En el caso del pentauco, que por ahí está en la presentación, implica que todo este segmento es dividido en dos partes, este y este. Entonces, la relación que hay, el cociente entre estos dos, es el mismo que la relación que hay entre estos dos. Más se aprecia en la naturaleza cuando esta divina proporción se ve en circular. ¿Cómo sería en circular? ¿Para dónde tengo que estar? Para acá. La circunferencia completa es 360 grados y puedo dividirla, vamos a usar otro color, y puedo dividirla en un segmento grande AB y en un segmento pequeño, vamos a ponerle a esto A o B, y este segmento pequeño AQB. O sea, que la relación, ¿cuál sería aquí? Toda la circunferencia, 360, queda en el pedazo grande, que es el A o B, como el A o B es al pedazo chico, que es el AQB. O sea, todo entre el pedazo grande es lo mismo que el pedazo grande entre el pedazo chico, y este es igual a phi. No voy a hacer la resolución matemática, pero esto sale 137.5 grados. ¿Y cuál será la importancia de esto? Resulta ser que las hojas alrededor de un tallo crecen de esta manera. Sale la primera hoja y espera 137.5 para salir la segunda en otro nivel. Y esta segunda espera los 137.5 para el otro nivel. Y esta espera los 137.5 para el otro nivel. De esta manera ha quedado comprobado que es la mejor manera en que las hojas pueden distribuirse para obtener el mayor grado de luz y poder realizar su fotosíntesis. Por ahí tengo un video chiquito, ojalá que lo podamos ver. Han puesto una imagen de un tallo y ven cómo la hoja inteligentemente toma los 137.5 para que todas sus partes tengan la mayor luz. Y eso es la naturaleza. Y se repite en la alcachofa, se repite en el girasol. Y vamos a ver, para la próxima clase también, estamos dando un adelanto, vamos a ver cómo se repite constantemente en la naturaleza. Inclusive se va a repetir formando, seguro que algunos de ustedes lo conocen, lo que se llama la espiral áurea o la espiral divina, que se repite en el caracol, se repite
La espiral en la naturaleza vamos a repetirla constantemente, inclusive no solamente en la naturaleza de acá abajo, sino también en las galaxias, en la forma de ordenarse las semillas de girasol, en algunas caparazones de algunos caracoles y otros. Y también tengas en cuenta que el arte clásico conocía de estas cosas, y el arte clásico también, en el arte clásico también podemos ver cómo se repite esa espiral divina. Todo el Partenón está construido en base a eso. Vamos a ver cómo se construye el famoso rectángulo áureo, que si alguno de ustedes estudia publicidad, sabe que esas medidas son las que se consideran como las más armoniosas para el hombre. E insisto, respecto al número áureo y a lo repartido en el número áureo, ¿por qué nos es armonioso? Porque es un retrato de nosotros mismos y también es un retrato del universo. Bien. Otro de los símbolos usados por el maestro Pitágoras era la tetráctis. Explicar la tetráctis es todo un mundo, porque va desde, les voy a dar un adelanto para los miembros de la Sociedad Teosófica, especialmente los antiguos, y va para ti, Enrique, de México. Dicen que Johar, que es la fuerza o la electricidad que viene como fuerza primera desde el cosmos, eso está en la doctrina secreta, viene de manera ondulante y menciona como una serpiente, ¿no? Y esa es y dice que tiene el sonido, ojo, no para los oídos mundanos como los nuestros, pero el sonido para los que verdaderamente son clarividentes, que estamos hablando como el señor Litvite, la señora Nivesan, que son verdaderamente clarividentes, y también ellos, ¿no? Lo que han comunicado los maestros de sabiduría, dicen que se mueven de manera ondulante y silba. Esa es la razón por la que la serpiente es sagrada. Muy bien, les dejo con este caramelo. Espero que asistan a la siguiente conferencia, que tiene muchos datos interesantes de ocultismo, de cómo no solamente qué significa la tetráctis en diferentes campos, parte oculta, parte que ya se conoce, pero yo creo que es importante saber. El saber, según el maestro Pitágoras, en sus enseñanzas tiene una responsabilidad muy grande. Uno, porque podemos hacer como han visto esa película de Walt Disney, Aprendiz de Brujo, ¿no? O sea, podemos sentirnos tentados. Un señor me dijo, bueno, tú que has estudiado arquitectura, ¿tú crees que se puede construir una casa usando las medidas áureas? Dije, sí se puede, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el contenedor no hace al contenido. El contenido es el que hace vibrar al contenedor. De nada nos serviría a nosotros armar una carpa o hacer una casa en Samos, por ejemplo, en la casa donde vivo, porque simplemente va a suceder y decir, no he sentido nada. Por eso es que el maestro Pitágoras habló de que el verdadero trabajo es la evolución de la conciencia, y yo les dejo un mensaje. Hace más de 2500 años,
más o menos que es el tiempo en el que dura una era, una mini era cósmica. No sé, más o menos cada 2400 cambiamos de era, 2400 a 500 años cambiamos de era. Y entrábamos en Acuario, en el cual el desarrollo de la mente iba a crecer muchísimo, porque a eso estaba abocado. Y esos maestros de sabiduría, para hacer eso, sí, han tenido que pasar un tiempo de sacrificio para poder enseñarnos, entregarnos las herramientas, entregarnos sus conocimientos, para que podamos vivir, no convertirnos en almacenes polvorientos de biblioteca, porque entonces no habremos hecho nada. Bueno, los dejamos con eso. Si me permites también a manera de despedida, de mi parte, yo quiero leerles un párrafo del Timeo que dice Platón, ¿no? Dice, ahora bien, todo lo bueno es bello y lo bello no es desproporcionado. Por lo tanto, hay que suponer que si un viviente ha de ser bello, deberá ser proporcionado. Ese es el concepto de la divina proporción. Vamos a dar por concluida esta conferencia. Vamos a agradecer a las dos conferencistas. Excelente. Agradecer también a todos los que han asistido. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a la segunda parte de esta conferencia, que se llamará Vigencia de las enseñanzas de Pitágoras. Entonces, muchas gracias por asistir.